7 de la mañana, 36 minutos. Mucha atención, Felipe, noticia de última hora. A ver, señor. La Universidad Nacional está revelando esta mañana resultados del examen. Bueno, no es técnicamente un examen. De la prueba de sustentación de la tesis de maestría del ministro de Educación. Se llama Daniel Rojas Medellín. El ministro Felipe presentó su tesis de maestría en la Universidad Nacional. El título de la tesis es el que ustedes ven, quienes están conectados al canal de YouTube: Pertinencia y efectos de un programa de trabajo garantizado en Colombia. Fecha 25 de febrero. Esta sustentación fue ayer. Me imagino que el señor ministro, pues, le van a dar su título summa cum laude, me imagino, ¿no? No, señor, se imagina mal. ¿Cómo que no? No, se imagina mal. La Universidad Nacional está contando que el ministro reprobó, que el ministro de Educación de Colombia no pasó el examen para su tesis de maestría. Camila Carvajal. ¿Se rajó? Se rajó, así es. Señor. Camila. Sí, señor, reprobó, es como se llama en el mundo de la academia. Reprobó el ministro de Educación de Colombia su tesis de maestría, él que está haciendo una maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional. Néstor, usted tiene razón, el título de la maestría es este que estamos viendo en pantalla: Pertinencia y efectos de un programa de trabajo garantizado en Colombia. Estuve preguntándole a quienes asistieron, a quienes son los profesores, tanto como jurados y otros como directores, para poder entender de qué se trata esta tesis del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín. Dicho en otras palabras, lo que aquí está como pertinencia y efectos del programa de trabajo garantizado en Colombia es una tesis de maestría sobre por qué el Estado debe ser el último empleador, un empleador de última instancia para disminuir las cifras de desempleo en Colombia. ¿Por qué el Estado debería emplear a colombianos para disminuir las cifras de desempleo? Teniendo eso claro, que ese es el tema y que es el ministro de Educación, ayer a las 12 del día, a través de una sustentación virtual en una reunión de MITS, fue la oportunidad para que se sustentara esta tesis de maestría. El estudiante José Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, los directores de tesis Iván Velázquez y Álvaro Marín Moreno, y los profesores que son el jurado de este trabajo son Juan Carlos Guataquí y Luis Edgar Basto, ambos de la Universidad Nacional. Pues esta mañana, buscando detalles de cómo le fue al señor ministro, le tengo que confirmar, Néstor, que reprobó la tesis de maestría. Nos cuentan fuentes de la Universidad Nacional que el trabajo tiene profundas debilidades y requiere de más rigurosidad, tanto en el documento que se exige entregar como en la sustentación, que no logró el señor ministro responder las preguntas que le hicieron sus jurados en esta tesis de maestría. Por lo tanto, al reprobar la tesis de maestría, le quedan dos caminos: hacer los ajustes, los cambios y volver a sustentar su trabajo, o simplemente dejar hasta aquí y no recibir el título por el que él está como estudiante de la Universidad Nacional en esta maestría de Ciencias Económicas. Si se va por el primer camino, el de retomar la tesis, hacer los cambios, ajustes y volver a sustentar, tiene máximo un año, pero también las fuentes de la Universidad Nacional me confirman que hay que revisar muy bien el reglamento, porque para eso debe cumplir unos requisitos. Por ejemplo, no haber perdido cursos o materias que haya hecho en esta maestría. Así que repetimos la noticia confirmada a esta hora: el ministro de Educación de Colombia reprobó su tesis de maestría. Camila, pero le entiendo, también es justo decirlo, podría corregir el problema. Como todos los estudiantes, tiene derecho a corregirlo, siempre y cuando cumpla unos requisitos. El primero, hacer la corrección y nuevamente sustentar en un año y verificar que lo hace la universidad, que por ejemplo no haya perdido cursos o materias propias de esta maestría. Para corregir este problema en la tesis, Néstor, tiene que cumplir esos requisitos. Sí, Camila, hay una segunda pregunta. El ministro de Educación es integrante del Consejo Directivo de la Universidad Nacional, ¿cierto? Sí, señor, el gobierno tiene esa silla a través del ministerio que lo ocupa. Y entonces los profesores... También pregunté eso. ¿Jerárquicamente están por debajo del ministro de Educación? Pues jerárquicamente, Néstor, al final eso es un cuerpo colegiado donde hay muchos asientos y muchas voces en ese consejo. Está la rectoría incluso, pero me dicen que el ministro,
para estos efectos y para la reunión de ayer a las 12 del día es un estudiante más que tiene que cumplir los requisitos, y que esto lo que muestra es la rigurosidad que hay en la universidad antes de entregar un título además de maestría. Entonces que sí, que es el señor ministro que además pues cumple unas funciones dentro del esquema de la universidad, pero para este efecto de la reunión y sustentación de la tesis ayer a las 12 del día fue tratado como un estudiante más que reprobó la tesis. Bueno, como tiene que ser, además, porque para estos efectos que es miembro del Consejo Directivo. No, es que en la academia el conocimiento es lo que manda. No importa qué capacidad de subordinación hay. Manda es el conocimiento. A ver, última pregunta, Camila. Señor. ¿Cuántos miembros, cuántos jurados en la tesis, evaluando la tesis del ministro de Educación? En esa reunión, Néstor, del lado de la universidad eran 5 las personas conectadas. Están como profesores jurados Juan Carlos Guataquí y Luis Edgar Vasto Mercado, ambos de la Universidad Nacional de Colombia. Y la tesis tiene 2 directores, Iván Velázquez y Álvaro Marín Moreno. Sobre la evaluación de cada uno, le anticipo al ministro de Educación, en este caso al estudiante José Daniel Rojas Medellín, no le fue bien, mejor dicho, le fue tan mal que reprobó con todos los jurados que no le dieron la calificación. Con ninguno de los jurados pasó ni siquiera el umbral de calificación. ¿Y todos los jurados de los 4, todos le pusieron menos de 3? Sí, señor, esa calificación fue menor de la que necesitaba para aprobar. En cifras distintas, no todas la misma, pero en cifras distintas, siempre menor de la que necesitaba para aprobar. Por eso al final la tesis reprobó y debe hacer el proceso, si cumple los requisitos, de ajustar y volver a sustentar como estudiante José Daniel Rojas Medellín. Lo que pasa es que es un estudiante con una condición particular, Néstor, y por eso entenderá que esta mañana es de lo que se habla en la universidad. Es que es el ministro de Educación. La condición particular es que es el presidente del Consejo Directivo de la universidad, claro. Porque el ministro es el que preside el Consejo Directivo. Pero todo esto habla muy bien, como lo decía María Camila, del rigor académico de la universidad, jurados, ¿no? Pues claro. Ni más faltaba que por ser ministro entonces lo pasaran, ¿no? Habla, incluso y de lo malo del trabajo. Rigurosos. Héctor, habla muy bien de la universidad. Habla lo mal del trabajo también, Héctor, claro. Esto el trabajo quedó mal, me imagino que él justificará que no es fácil hacer una tesis de maestría mientras uno es ministro de Educación, ¿no? O de ministro de cualquier cosa. Quizá cometió el error de intentar hacer las dos cosas al tiempo, porque evidentemente pues es un hombre ocupado, digamos, ¿no? Entonces no sé, solo el contralor Felipe Córdoba logra títulos rápido y a la par que ejerce cargos públicos que le ocupan prácticamente todo el tiempo. Héctor, pero hay un dato adicional que además nos está llegando a esta hora desde la Universidad Nacional, señor, de uno de esos profesores además que es jurado y que está al tanto de los detalles de la tesis del ministro, que aquí los problemas no solo son del documento, sino que todos los jurados insisten en que el ministro, el estudiante, no logró responder las preguntas que le hicieron sobre su tesis, que no las pudo responder adecuadamente, y que eso fue lo que más tuvieron en cuenta, que la sustentación de lo que decía el ministro versus el documento que se entregó como tesis con ese nombre no se logró, y que eso fue lo que mucho más llamó la atención para los jurados. Entre otras cosas porque lo que uno hace en una sustentación de una tesis es demostrar que la tesis la escribió uno y la investigación la escribió uno, y para eso es que se hacen las sustentaciones, no solamente la evaluación del documento de tesis es otro tema, la sustentación es precisamente demostrar que usted sí lo hizo, demostrar que uno sí hizo la investigación. Los directores de la tesis fallida del ministro Rojas Medellín, del ministro de Educación, son Álvaro Martín Moreno Rivas, actualmente es el director nacional de Planeación y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Así es. El señor doctor Iván Darío Velázquez Garzón, que es un hombre que actualmente se encuentra en la Universidad de Missouri, Kansas City, candidato a doctorado en economía. Todos estos señores son eminencias de la Universidad Nacional. Néstor, a mí me parece supremo. Aurelio, esto sería, déjeme decir esto sería cómico, casi cómico, si no fuera casi trágico, que el ministro de Educación se raje presentando su tesis en una universidad de la cual él es presidente del Consejo Directivo. Es decir, habla por otro lado, no solo del rigor de la universidad, sino la falta de méritos académicos, me da pena decirlo aquí, del señor ministro de Educación, que tampoco estamos hablando. ¿Cuántos años tiene el ministro de Educación? Ricardo, ¿debe tener 40? No, debe tener más de 40 30 años. y pico, más o menos. Pero hay algo más insólito, Néstor. A ver. Yo quiero comentarle que... 38 años, 38 años tiene Daniel Rojas. Ricardo, quería comentar
Ricardo, quería comentar que me parece más insólito lo que ha sucedido por lo siguiente. Por lo que entiendo, la materia de la tesis es lo que se llama la defensa de un buffer de empleo. ¿En qué consiste el buffer de empleo? Consiste en que el Estado aparece como empleador de última instancia cuando hay una crisis de desempleo en una sociedad. Esa es una tesis que la ha sustentado durante décadas Álvaro Martín Moreno, más conocido como Álvaro Moreno. Es decir, yo conozco la tesis del buffer de empleo desde hace mucho tiempo. Entonces, esto es algo que realmente ya está trabajado y está estudiado en la academia, en el mercado laboral, cómo el Estado aparece como el último empleador de última instancia. Tampoco es que sea una gran tesis. Esto de novedoso no tiene nada. No, eso tiene su cuento. Aurelio, el gran empleador de todos los países del mundo es el Estado colombiano. Sí, pero eso tiene... Que la izquierda venga a descubrir que el Estado es el gran empleador, bien, felicitaciones, con razón se bajó el ministro, pues eso sí. Trato de continuar. Entonces... Y trate de oír también, Aurelio, de una vez. Sí, pues... Bueno, entonces pareciera que el error fundamental está en la sustentación, porque, o sea, lo que dice Camila me parece un elemento a tener en cuenta, porque si esta es una materia que, digamos, ya está prácticamente depurada y ajustada a mucho más que decir que sea el primer empleador, porque eso requiere una matemática, un cálculo econométrico, requiere unas teorías del dinero para poder justificar el gasto público en esa creación de empleo, requiere mirar qué empleos son los que hay que crear, a qué niveles territoriales, toda esa teoría está más o menos trabajada. Néstor, mire, Luego aquí el asunto resulta ser más grave, no porque la teoría básica de la tesis sea, sino por lo que dice Camila, en qué estado estaba el señor ministro de Educación para no poder contestar las preguntas pertinentes que le hizo el jurado. Yo creo que el asunto es más grave todavía, mire, Néstor, de la materia misma, de la teoría misma. En esta noticia, Néstor. Aurelio, le doy un dato, Luis Ernesto. Me está escribiendo uno de los jurados, Felipe, que evaluó la tesis de maestría del señor ministro de Educación. Sí. Y me dice lo siguiente: el director de la maestría le comentó al estudiante Rojas que podría volver a elaborar su tesis de grado y que uno de los jurados le mencionó que era un concepto teórico bastante interesante, pero que su aplicación empírica no sería útil para considerar en su tesis de grado. Néstor, pero mire, yo pienso cuando escucho esta noticia, yo lo que pienso realmente es en la noticia que escuchamos al comienzo de la semana pasada de decenas de miles de jóvenes que vieron cómo se les incrementó la cuota de 800.000 a 1.300.000 pesos mensualmente, o de 1.300.000 a 1.800.000 por los subsidios que daba el ISDEX y que ya no da. También pienso en esos jóvenes que de buena fe creyeron en la promesa de que iban a tener educación pública y la promesa de 500.000 cupos, y de los cuales no llevan ni una cuarta parte, una quinta parte, y además que están en auditorías. Entonces, a mí lo que realmente me parece trágico de esta noticia es que, pues, no me sorprende que el ministro Vulgarcito repruebe en su tesis de maestría, porque él no estaba preparado para ser maestro en economía, y mucho menos estaba preparado para ser ministro de Educación del país, de Colombia. Mucho menos estaba preparado para velar por los intereses de esos cientos de miles de jóvenes que ven en la educación una oportunidad para salir adelante, para su movilidad social. De verdad, la irresponsabilidad del presidente Petro, dejando una persona inapta, porque eso es la única forma de calificar al ministro, no solo por sus resultados académicos, sino por sus resultados como funcionario, inapta, al frente de la cartera quizá más importante para la transformación de Colombia, es verdaderamente... Pero Luis Ernesto y Aurelio, ¿qué le sorprende? Una cosita, Aurelio, es que el presidente Petro lo propuso en campaña. En su programa de campaña decía lo siguiente sobre el mercado laboral, y esa fue una promesa de campaña: el Estado actuará como empleador de última instancia, ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado, beneficiando principalmente. Víctor, eso lo propuso el presidente Petro, esa misma teoría. Claro. Mejor dicho, se iba a desaparecer el desempleo con ese gobierno. ¿Quién era el director programático de la campaña Petro? Sí, claro, Daniel Rojas. Claro. Y fue el jefe de Empalme, Aurelio. Daniel Rojas, así que estamos hablando de un hombre profundamente influyente para el presidente Gustavo Petro y dentro del gobierno. Señor Aurelio. Sí, Néstor, pero con el dato que usted da del mensaje que le manda el jurado, el asunto toma otra forma, aún peor, y es que ese postulado económico
que, como le digo, lo aplicó Roosevelt en la crisis del 29, ¿no? Recuerde pues que eso pasó, por ejemplo. Entonces, él dice que no hay una base empírica, o sea, que el ministro se quedó con el enunciado teórico y no fue a trabajar los datos y a procesar el modelo exactamente para poder decir, mire, yo con estos datos y con esta teoría logro reducir el desempleo a tanto y bajo estas premisas logro mejorar, digamos, demanda o consumo de hogares, etcétera. Es decir, faltó todo un desarrollo. Lo que parece es que el señor ministro presentó un trabajo que solamente tenía un enunciado teórico y que el sustento empírico de esa teoría pues realmente, o sea, no hizo la tesis, para decirlo de manera más sencilla. Sí, es una confirmación más de lo que el país ya sabe. Álvaro. Que es que este ministro no tiene las condiciones para ese ministerio. Hay muchas razones y yo creo que la mayoría de la gente piensa eso. Que llegó ahí por su lealtad y fiereza política. ¿Qué es lo que está poniéndose de moda en el mundo? Personajes como los que está nombrando Trump en su gabinete. Yo solo digo que al ministro en las evaluaciones le va muy mal, porque acuérdese que en ese Consejo de Ministros televisado salió rajadísimo, que ahora en la tesis salió rajadísimo, y acuérdese cuando mandó una canción para un festival, también, sí señor, de San Juan, también lo rajaron. Lo de él no es someterse a jurados. Lo de él no es la evaluación. O sea, se rajó como compositor vallenato. Se rajó como candidato a una maestría en la Universidad Nacional. Y se rajó, no en el Consejo de Ministros, digamos, todavía la evaluación de como ministro. Gracias a quienes están escribiendo, gracias Néstor, a mí no me sorprende Felipe, nada. digo una cosa en esta sección de agradecimientos. Gracias a las bodegas petristas que se están metiendo con mis títulos académicos, que se están metiendo con mi familia. Échenle la culpa a la Universidad Nacional de Colombia, de la cual es director del Consejo Académico. Pero la tesis puede ser interesante, Néstor, y sugiriéndole aquí muy respetuosamente al ministro, si necesita más evidencia científica y demás, háblese con los encuestadores del DANE, que a miles de ellos todavía no les han pagado, y pregúnteles si el Estado es buen empleador. O con esos miles de contratistas que le renuevan cada 3 meses y a muchos les están debiendo facturas represadas desde octubre, desde noviembre, desde diciembre. Todas esas cosas le podrían servir para sustentar mejor su nueva tesis. Lo destruyó usted, don Víctor. Gracias. 7:54 minutos. Solo le doy unos nombrecitos. Franklin Delano Roosevelt, Michelle Obama, Hillary Clinton y John F. Kennedy Jr. Todos reprobaron varias veces el examen BAR, que es el examen de abogacía necesario en los Estados Unidos para poder ejercer la profesión de derecho y para poder ejercer como abogados. Yo creo que esto le pasa a muchos economistas que varias veces usted los ve, quedan como candidatos a doctores porque jamás logran que les aprueben la tesis, porque jamás logran pasar de ahí, y les pasa a muchos que también hacen maestría, que varias veces tienen que presentar. Yo sí le daría el beneficio de la duda al ministro y haría las veces de abogada del diablo, que la vuelva a presentar, que afine lo que tenga que afinar, si la idea es buena en últimas, que es como le dicen los directores de esa maestría, los directores de la tesis, pues Néstor, que trate de mejorar algunas cosas, algunos inputs, pero bueno, le pasa a 1 millón de personas y le pasa, lo he dicho, a presidentes de los Estados Unidos. Si él quiere volver a presentar, se lo recomienda uno de los jurados, el presidente de la tesis del comité de jurados, es lo que le recomienda eso, Paula. 7:55. Pero qué orgullo la Universidad Nacional, Néstor, y qué orgullo el cuerpo docente de la Universidad Nacional, el cuerpo profesoral, o sea, esa muestra de independencia, de rigor, que ante todo lo que importa es el criterio académico. No me importa si este señor es el ministro de Educación, no me importa si este señor es el presidente del Consejo Directivo, y le añado una más, Néstor. Todo el mundo allá comenta, o mucha gente comenta, o como decían fuentes de alta fidelidad comentan, que los factores de intimidación en la Universidad Nacional, en el campus, han aumentado mucho en los últimos meses, en los últimos años, sobre todo a raíz del incidente aquel de la elección del rector. Los disturbios se han vuelto muy violentos, lo vimos hace 1 o 2 días, ese tipo de intimidaciones. Hay profesores que fueron muy fuertemente intimidados por no estar de acuerdo con que se nombrara de rector al doctor Leopoldo Müller, al rector actual, de modo que es mucho mayor la muestra de rigor, de independencia y de buen criterio de estos jurados, y lo digo otra vez, qué orgullo la Universidad Nacional, Néstor. 7:50. Bueno, tan orgullosos deben estar, además, véanlo por el vaso medio lleno, que el ministro de Educación quería tener una maestría con el título, con el sello de la Universidad Nacional. Son las 7:56 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.